Hola chicos, buenas tardes. Bueno, en esta ocasión fui yo el que tuvo complicaciones para poder estar ahí con ustedes, pero pues no quise dejar de hacerles el video para que el examen pues no quedara incompleto y además que pues tuvieran la retroalimentación un poquito más así en persona y no tanto nada más como un texto, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a hablar del último tema del examen, que sería la cuestión de la introducción a las técnicas cuantitativas. Vamos a ver un poco lo que ya empezamos, que fue la cuestión de que los quantis partían con estadística y precisamente la introducción tiene que ver con eso, con cómo se hace el análisis estadístico y qué podemos entender con estadística. Sobre todo porque, como hablamos con algunos de ustedes, quizá la parte estadística no la habían visto tanto dentro de la currícula, entonces es como que bueno ver algunas generalidades. Entonces, permítanme un segundo para compartirles pantalla, que en realidad es solo como un texto, es decir, una hoja, no está tan extenso lo que estaríamos añadiendo, pero pues sí quise hacerlo así, les digo, para que, esperando quede un poco más claro. Entonces, listo, me parece que ya lo están viendo. Entonces, el tema pues tiene que ver con eso, introducir las técnicas cuantitativas. Y para eso tenemos que pues hablar primero de qué es la estadística. Que la estadística, si recuerdan, dijimos, va a trabajar con muchos números, con muchos datos. ¿Para qué? Pues para que las generalidades que podamos sacar de esos resultados pues sean un poco más confiables, ¿no? De poco o nada nos serviría hablar, por ejemplo, del 10% de un grupo de 20 personas. Solo son dos personas, es una cosa muy poquito, ¿no? En cambio, si hablamos de números más grandes, 2.000, 3.000, 4.000 frecuencias, y hablamos de un 10, 15%, pues nuestra muestra sería más grande. Entonces, un poco por eso vale la pena hablar de estadística. Entonces, la definición técnica es esta que está por acá, ¿no? Es la ciencia que va a tratar de recolectar, organizar, analizar, interpretar datos y pues va a buscar alguna manera de visualizarlos, sobre todo buscando que esa visualización sea fácilmente entendible para las personas. Entonces, a ustedes les va a tocar hacer eso también. La parte de recolección ya la platicamos, pero sobre todo organizar y analizar los datos. Ya sea limpiarlos, que no tengan frecuencias diferentes, que los datos sigan un mismo formato, todas esas cuestiones que particularmente estaremos revisando en Excel ya en la presencia. Entonces, pues eso es la estadística, ¿no? Aquí tiene la definición clara. Después, una idea muy elemental de lo que es la estadística es que no puede partir del azar, ¿no? Es decir, los datos que está observando, no sé, podemos hablar de pobreza, de accidentes, de choques, de lo que ustedes quieran, esos resultados se pueden explicar por alguna relación entre variables, ¿no? Que ahorita hablamos un poco de las variables. Entonces, esto que les comento tiene que ver con que en la estadística lo que vamos a hacer es buscar causas específicas. Entonces, por eso les pone aquí como esa ruletita, ¿no? Del bingo, donde pues en el bingo ganamos por azar, ¿no? Quizá, pero la estadística va a partir que los resultados que está observando de un conjunto de datos determinado, sea el que sea, deben de venir de una causa específica y eso es precisamente lo que se investiga, de dónde proviene y cómo viene y dónde está y demás, ¿ok? Entonces, pues eso. Ahora, vamos a hablar en esta parte de, pues, por qué vale la pena estudiarlo, ¿no? O por qué es importante. Y les puse aquí, pues, tres razones como muy sencillas. Número uno, porque nos va a ayudar a identificar algún patrón, alguna correlación. No sé, por ejemplo, pudiéramos hablar de cuál ha sido la causa más común por la que fallecen las personas en Coahuila en los últimos 4 años. Bien, eso sería un patrón. Ah, pues en los últimos 5 años las muertes en Coahuila tienen que ver con enfermedades del corazón y sacamos la estadística sencilla, ¿no? ¿Cuántos muertos, cuántos hombres, cuántas mujeres, en qué municipios, qué edades tenían las personas cuando fallecen? Eso sería un patrón, ¿ok? Y ese patrón lo vamos a poder asociar a otra cosa. A eso le llamamos correlación. Es cómo se comporta una variable en respecto de o en la presencia de otra variable. Nos va a ayudar a eso, ¿no? Número dos, como dice por ahí, nos va a ayudar a facilitar la previsión. Es decir, qué necesitamos para lo que viene más adelante. Por ejemplo, pudiéramos decir que si somos encargados de logística de alguna empresa y necesitamos, pues no sé, pedir algún material, alguna herramienta, sería algo muy lógico buscar nuestra base de datos de la empresa, no sé cuántas varillas o cuántos elementos de X material ha necesitado en los últimos tiempos. Entonces, sacamos una estadística que sería, por ejemplo, el promedio de piezas que se utilizan para hacer X trabajo que sabemos que se va a desempeñar más adelante y entonces de ahí sacamos pues un prospecto, ¿no? Una cosa de cómo se va a presentar más adelante. Entonces tenemos eso de por ahí, ¿ok? De prevenir. Y la otra, pues es que si estamos previniendo,
Y si estamos viendo patrones, seguramente vamos a cometer menos errores, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, en cuestiones urbanas, si pensáramos en, no sé, pues cuando llueve los coches suelen chocar, o bueno, las personas suelen chocar, ¿no? Y los coches tienen daños. Bien, pues vamos a tratar de sacar estadísticas de en qué zonas de Saltillo ocurre más. Y entonces vamos a poner más patrullas o más vigilancia o vamos a cerrar las vialidades. Entonces lo que estamos ahí es previniendo a través de ciertas correlaciones, lluvias y tránsito, lluvias y tráfico, y entonces prevenimos que pase un accidente, por ejemplo. Entonces, de manera muy general, para eso nos sirve la estadística. Ahora, en estadística, usualmente lo que hacemos es trabajar con variables, que si recuerdan eso lo hablamos hace algunas semanas, pero se los vuelvo a traer aquí para pues, que lo piensen, ¿no? Entonces, ¿qué es una variable o de qué hablamos cuando nos referimos a las variables? Básicamente, una variable es una característica o propiedad que puede tener pues, cualquier objeto que estemos estudiando. Por ejemplo, si pensamos en una mesa, ese es nuestro objeto que vamos a estudiar, ¿qué variables pudiera tener? Bueno, por ejemplo, el peso, los materiales, las dimensiones, largo, la altura y demás, eso es una variable. Pudiéramos pensarlo como aquello que va a variar, por ejemplo, de una mesa a otra. Si hablamos de personas, pues aquello que va a variar de una persona a otra, ¿no? Pudiéramos, algo que va a variar, no sé, pudiera ser la preferencia política, la ansiedad, el miedo, las emociones, el estrés, un montón de cosas, ¿no? O el equipo al que le va. Y entonces, en ese sentido, como una variable es cualquier cosa que vamos a tratar de medir y que pues, va a variar de una persona a otra, que es nuestro caso, estaremos hablando de diferentes tipos de variables, ¿ok? Entonces, en los tipos de variables tenemos cuatro, que son los que están viendo ahí en el apunte. En el primer tipo de variable, que son las nominales, lo que pasa con estas variables es que nominan o nombran a diferentes cosas que pueden variar de un grupo a otro, pero tiene la particularidad de que estos grupos no es uno más importante que el otro, sino que son iguales. Por ejemplo, ahí les pongo, imagínense que quisiéramos dividir a los alumnos de la Carolina respecto a alguna variable nominal, pues una pudiera ser el sexo y dividimos a los alumnos entre hombres y mujeres y listo. O los pudiéramos dividir por masculino o femenino, o los pudiéramos dividir por, no sé, el tipo de cabello que tienen, los que tienen el cabello lacio, chino, los que lo tienen con tinte o los que no. Esa sería una variable nominal. Aquellas que solamente separan sin ninguna diferencia en particular, ¿ok? Después tenemos las ordinales, que pues esas, como lo dice un poco su nombre, sí tienen un orden, es decir, implican una jerarquía. Eso quiere decir que no es lo mismo estar en un grupo que estar en el otro, sino que se tuvo que haber pasado pues por un orden, ¿no? Entonces, les pongo por acá los grupos de edad. No es lo mismo ser anciano a ser adolescente o adulto joven o a niño. Ahí tenemos un orden, ¿ok? O el puesto de trabajo, no sea lo mismo el supervisor que el intendente. Quizá tienen no sé, diferentes estudios, diferentes años de estudio, diferentes salarios, diferentes responsabilidades que normalmente siguen una idea jerárquica, ¿no? Ahí sí es diferente. Entonces, esos dos son los más sencillos. Después los de intervalo y los de razón, pónganle mucha atención porque los de intervalo van a tener esta característica de que el cero no es real. ¿A qué nos referimos con que el cero no es real? Pues a que, por ejemplo, si a mí me aplican un test de inteligencia, como lo ven ahora en el apunte, pues yo pudiera sacar cero. Es decir, en ese test a lo mejor no la entendí, pero no quiere decir que no sea nada inteligente. Pero ese cero no quiere decir ausencia de algo, sino solamente que en un valor arbitrario, en un valor creado, yo tengo cero. Otros dos ejemplos muy sencillos podrían ser la temperatura. Hace tiempo que no pasa acá, pero bueno, cuando la temperatura llega a 0 grados, no quiere decir que la temperatura se acabe, sino quiere decir que la temperatura llega a un grado en el que estamos nosotros acordado que se llama cero, 0 grados Celsius, ¿no? Pero incluso si nos vamos a otros lugares, pues a lo mejor el cero es de grados Fahrenheit y cambia. Entonces el cero, por eso decimos es arbitrario, es creado y no es del todo real, ¿ok? Sin embargo, en la medición de razón, aquí sí el cero es totalmente la ausencia de algo. Es decir, cuando yo digo que ese coche tiene cero de velocidad, pues quiere decir que está detenido, ¿no? Y el cero es real, no está avanzando, está detenido. Ahora yo pudiera decir, pues no sé, esta semana he tomado cero cantidad de refrescos, no me he tomado ninguno. Y ahí sí, el cero es real, ¿ok? Entonces para el examen les va a tocar ver diferentes ejemplos y asignarles pues el tipo de variable al que corresponde. Entonces, hasta ahora llevamos tipos de variables, qué es una variable, qué es la estadística y para qué sirve, ¿no? O por qué es importante saber de estadística. Y nos falta una cosa,
que tendría que ser la estadística descriptiva y la inferencial. Entonces, básicamente son como dos tipos de análisis estadísticos, dos lugares a los que pudiera llegar la estadística. Uno es más sencillo y el otro es más complejo. El que es más sencillo es este primero, que es la estadística descriptiva. Esto de aquí es una D. Entonces, esta estadística o este análisis lo que hace es solamente describir. Ustedes pudieran describir a la persona que tienen ahí a un lado o ustedes mismos y quizá hablarían cosas un tanto, pues, superficiales, ¿no? La vestimenta, el color de la piel, el color del cabello, alguna cuestión que es fácil de percibir, ¿no? Y pues ustedes pues solamente tienen que organizar qué cosas dicen y qué cosas no. Entonces, con la estadística descriptiva es algo similar. Yo tengo un conjunto de datos y los describo de manera general. Como hablaba con sus compañeros que sí pude ver por ahí en la universidad, decíamos, si queremos describir a los alumnos de la Carolina, pues pudiéramos organizarlos y describirlos por cuántos hombres y cuántas mujeres hay. 50% hombres, 50% mujeres, o ver cómo varía, ¿no? O, por ejemplo, cómo se desplazan a la escuela, cuántos llegan caminando, cuántos llegan en coche, cuántos llegan en transporte público, y sacamos esa estadística, que si se fijan es como una fotografía de cómo están las cosas, ¿no? Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos en derecho, cuántos en ingeniería, eso, una contabilización de alguna manera. La organizamos y la describimos. Sin embargo, la segunda, que es un poco más compleja o un tanto más compleja, que es la estadística inferencial, lo que implica inferir es un poco predecir hacia el futuro, hacer una generalización, hacer una estimación. Entonces yo pudiera ver, no sé, por ejemplo, el promedio de alumnos que pudieran tener beca en un futuro o promedio de personas que van a solicitar beca en un futuro o cuántos se van a graduar o cuántos se pueden dar de baja. Todo eso, si se fijan, son proyecciones. ¿Ok? Por ejemplo, pudiéramos decir, ¿cuántos delitos van en Saltillo al mes de junio, que es el que estamos? Bueno, pues van casi 6 meses, entonces en promedio van, estoy creando el dato en este momento, pero vamos a decir, van 100 delitos al mes. ¿Ok? Entonces, si van 6 meses, 6 delitos al mes, van 600, entonces quizá tengamos para final de año, pues más de 1000 delitos registrados. Digo, es un cálculo muy sencillo, pero ahí lo que estamos haciendo es una estimación, un aproximado de a dónde se puede llegar. Es un poco empezar a explicar las cosas, ¿no? Eso implica la inferencia. Y pues listo, estos serían los dos tipos de análisis estadísticos y como les comento, es de lo último que vendría para el examen. Estadística descriptiva, estadística inferencial, que estos de acá los podrán ver como, por ejemplo, tipos de, no sé, algún texto y ustedes me van a decir si en ese texto se está aplicando una o la otra. También, pues van a ver qué es una variable, los tipos de variables, algunas de falso o verdadero respecto a la estadística. Y también, si recuerdan, estuvimos trabajando con la cuestión de los paradigmas, que también lo vimos en un video, pueden ahí volverlo a checar. También hablamos en clase de la cuestión del formato APA, que vimos lo de las fuentes bibliográficas, que hay artículos teóricos, artículos científicos, bueno, artículos de reportes de investigación, reseñas, vimos cómo detectar una buena fuente y un poquito de cómo citar y referenciar con el formato APA. Entonces, eso en conjunto, aunado a los enfoques qualis y quantis, eso sería lo que vendría en el examen. Si no me parece, si no me equivoco, son 4 temas, ¿no? El examen va a estar habilitado todo hoy, bueno, sí, entre hoy y mañana y vaya, se va a cerrar hasta el sábado, pues. Entonces tendrán más que tiempo suficiente para responderlo. Y como actividad de la semana, pues basta con que pues, hayan tomado los apuntes que vemos ahora, les toman una foto, lo suban al espacio y listo. Eso lo tomamos como actividad de la semana y el examen, pues, sería nuestro examen parcial. ¿Ok? Entonces, pues, espero vernos ya la siguiente semana y listo. Que tengan un buen día. Bye, bye.